Pues efectivamente nuestro paso hoy por aquí, por el IES Castillo de Luna de Alburquerque, se centra en una persona, concretamente en David Saavedra, y en su libro, este ejemplar que está en la calle desde el mes de mayo, estas memorias de un ex-nazi, 20 años en la extrema derecha española. Saludamos primero a David. Muy buenos días, David. Buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, el placer es nuestro porque verdaderamente hay que decir que desde que Carmen Pérez, profesora de filosofía de aquí del IES Castillo de Luna de Alburquerque, bueno, pues nos comentó que pasarías por aquí, que ibas a realizar una visita, pues como digo, hay que agradecerle el interés que desde el principio ha puesto en que nosotros también, como televisión, nos hiciésemos eco de tu historia, David. Ponemos un poquito en antecedente a la gente que nos ve. Hoy somos ya casi de los últimos en recibirte porque has tenido desde esta mañana una intensa tarea aquí en el centro, ahora hablaremos de ello también, como digo, pero para la gente que está en casa y nos ve, como digo, hoy David tiene un cometido especial aquí en el centro y es presentar al final la historia de tu vida, David. Han sido, como bien indica el ejemplar, 20 años en la extrema derecha española. Hoy vamos a tratar unos temas un poquito hasta donde tú quieras contar, por supuesto, pero te considero un valiente, tengo que decírtelo, te considero un valiente de poder afrontar, de estar aquí, de contar tu historia, una historia muy dura que se inicia, David, alrededor de los 14 años aproximadamente, es cuando David entra en ese grupo tan radical. ¿Cómo fue esa entrada, David? Pues bueno, la verdad es que no es atravesar una puerta o apretar un botón, en plan de, anda, ya soy radical, ¿no? Es un proceso, igual que la salida, es un proceso lento, es un proceso invisible, muchas veces uno mismo no lo detecta, como sí lo ven la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Mis padres pues, fueron los primeros que se dieron cuenta. Es cierto que cuando ellos lo vieron fue cuando yo, bueno, ya estaba todo el pescado vendido, ya empecé a raparme la cabeza, a ponerme unas botas, una cazadora. Es cierto que la estética que tanto se asocia a estos grupos no tiene por qué manifestarse. Se suele hablar de vincular, ¿no?, el movimiento nazi con el movimiento skin, y simplemente el movimiento skin es una parte mínima del movimiento nazi. La mayoría de los nazis que yo he conocido no eran skins, y a mí precisamente me duró bastante poco. Yo la acabé superando, acabé ya manteniendo una estética normal. Sí que es verdad que las camisetas, parches con determinada simbología me acompañaron en toda mi vida, los tatuajes, etcétera. Pero esa estética estrictamente skinhead me duró nada, 3-4 años y luego pues seguí por otras lindes. Insisto, cuando un chaval ya trasciende, ¿no?, lo que lleva dentro con lo que lleva afuera, ya no hay prácticamente margen de maniobra, ya se llega tarde, ya todo lo que se haga para intentar ayudar a ese chaval es a destiempo. Y bueno, yo estoy convencido de que hay unos indicios que yo estoy seguro de que manifesté. Lo que pasa pues que bueno, no se supieron ver, no se quiso ver tampoco, por lo típico, ¿no? Son cosas de chiquillos, a mi hijo no le pasa nada, un poco el cerrazón de procesos normales, la adolescencia, ya se le pasará, todas esas. Que sigue con algunas cosas, no digo que no, pero claro, no tomarse con la debida importancia una cuestión como el radicalismo, pues es un problema ya social, no solo de las personas que lo sufrimos, sino aquí ya se puede juzgar a la sociedad entera, ¿no? Insisto, en mi caso pues fue un proceso de años. Yo cifro más o menos cuando tenía unos 17, 18 años, cuando ya crucé la última línea, a partir de la cual ya todo lo que me dijeses me iba a entrar por un oído y me iba a salir por el otro. Yo ya había desarrollado contramedidas para el discurso de la razón, yo ya tenía mi propia percepción de la realidad y la tuya no tenía pues nada que ver con la mía. Y fue, pues, se lo comentaba hace poquito a los chavales en el auditorio,
una noticia de un periódico sobre nosotros, sobre el grupo donde yo ya entonces militaba, que se llamaba Resistencia Aria, en Galicia. Bueno, pues eran 6 páginas de mentiras, 6 páginas de un diario súper importante en Galicia, La Voz de Galicia, de mentiras de arriba abajo. Y una frase muy clara de uno el que más sabía de nuestro grupo, que era el que más hablaba conmigo, porque yo oponía cierta resistencia, ¿no? a creer que todo era mentira, que el Holocausto no existía, que Hitler era una buena persona, al contrario de lo que nos decían, ¿no? Y me comentó aquello de si mienten sobre nosotros, ¿no? que somos 8 mataos, que eran los que éramos en realidad, lejos de los cientos que decía La Voz de Galicia, imagínate sobre cosas importantes. Y dije, pues tienes razón, pues que tienes razón. Y aparte, claro, yo viví un proceso donde algunos profesores sí que intentaron muy torpemente según ellos, echarme una mano. Lo que hicieron fue hacerme más nazi todavía, de intentar sacarme de ahí con mentiras, que es lo peor que puedes hacer. Porque, por ejemplo, con mentiras o lo que ellos creían que eran verdades. No digo que me mintiesen a conciencia, yo estoy seguro de que no, pero la información que utilizaron no era de calidad, ¿no? Me acuerdo de una profesora de religión que se llama María, que me dijo que cómo podía yo abrazar un discurso de gente que solo quería hacer un mundo de rubios altos de ojos azules, ¿no? que es una de las mayores mentiras que se ha dicho de estos grupos, ¿no? Entonces, claro, yo me metía en los chats de internet donde me empezaba a meter para conocer este tipo de pensamientos, y lo único que tenían que hacer es enseñarme, mira, el Mein Kampf, capítulo 1, página 1, esto es lo que se dice de esto. Y simplemente era el ideal de belleza que había en la época, que lo utilizaban mucho en los carteles, igual que sigue más o menos siendo ahora, ¿no? De las mujeres rubias, altas, de ojos azules. Y no había ninguna intención de hacer como decía mi profesora. Entonces, en mi mente de chaval de 15, 16 años, se establecía una cuestión muy elemental. Efectivamente, los nazis dicen la verdad y mis profesores me mienten. Esto es algo que se utiliza mucho en el radicalismo, hacer de un trocito un todo, ¿no? Si un profesor me está mintiendo, todos los profesores me mienten. Si una mujer feminista dice algo pues, que no tiene mucho, o sea, que igual no tiene razón o se está equivocando, pues esto es todo el feminismo. O sea, siempre de un trocito hacer un todo, ¿no? Porque ese trocito evidentemente nos interesa, nos refuerza en nuestro discurso. Y a partir de ahí pues ya es cuando empiezas a dar por sentadas algunas cosas, tu sentido común se va levantando en base a dogmas, que tú los ves muy claros, pero desde fuera pues no tanto, ¿no? Y poco a poco, como el que va subiendo una escalera, que me gusta utilizar mucho ese ejemplo, me fui adentrando y ya llega un punto que ya pues es como ves tú el mundo. O sea, es que ya no se trata ni de una ideología, ni de una corriente política, es como tú ves la realidad. Y ya cómo vas a salir de ahí, no puedes. ¿Y cuál es el detonante, David, para salir de ahí? Porque a todo eso pasaron 20 años, pero llega un punto en el que tú ya dices, hasta aquí. No es el mismo que el momento de entrada, no se puede decir tampoco. Bueno, pues un día me levanté, eso me lo dijo una vez un periodista, me dice, ¿y cómo decidiste dejar de ser nazi? Yo, sí, claro, o sea, me levanté un día de la cama y dije, bueno, ¿qué día soy? Bueno, ya estoy harto de ser nazi. No, eso no va así, hombre. Es que eso ya demuestra lo perdidos que estamos como sociedad para tratar y afrontar este tipo de cosas, ¿no? Yo la verdad es que puedo decir que tuve bastante suerte en el momento, bueno, no lo vi así, pero confluyeron una serie de factores en un mismo punto. Si se hubieran dado de forma separada, es decir, un año uno, otro a los 5 meses otro y a los 2 años el otro, pues yo habría sido capaz de asimilarlos y no habrían tenido ningún efecto, ¿no? Pero igual fueron más, pero a día de hoy tengo muy claro que fueron 3. Primero, tuve una experiencia más o menos cercana a la muerte, que eso ya es algo que por dentro te afecta mucho, te sientes pues como somos, ¿no? Seres muy vulnerables que en cualquier momento pues abandonamos este mundo y se acabó, ¿no? Y hasta ese momento pues verdaderamente es como que como sociedad también vivimos de espaldas a la muerte, como que eso no va con nosotros.
Y ahí pues me di cuenta de que, jolín, que esto se acaba, que esto en cualquier momento se acabó para mí, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro, una persona que fue fundamental, que esta sí que fue la pieza clave. Yo creo que si faltase alguna de las otras dos no pasaría nada, pero si faltase esta yo creo que ya, o sea, seguiría ahí dentro, que es una persona a la que me refiero como Miguel en el libro, que es de las pocas amistades que tuve yo de fuera de ese mundo, porque tú seleccionas todo lo que lees, seleccionas todo lo que ves y por supuesto seleccionas todo con lo que te relacionas. Me acuerdo de hace no mucho vi un documental de gente vigoréxica, de estos que están obsesionados con el gimnasio, con el deporte, con la forma física, y todos se introducían sustancias químicas, Winstrol, bueno, los llamados ciclos, ¿no? Y estaban verdaderamente enfermos, tenían una obsesión muy grave. ¿Qué pasa? Que como solo se relacionaban entre ellos, no eran conscientes de ese nivel de enfermedad y algunos llegaron a estar bastante mal, uno tuvo un fallo en el hígado, tuvieron que operarlo de urgencia, tal. Y esto es un poco igual, o sea, como nosotros solo nos relacionamos con gente que piensa como nosotros o en unas coordenadas muy parecidas a las nuestras, verdaderamente no somos conscientes de lo loco que sonamos cuando hablamos, ¿no? Entonces, claro, este chico era la excepción en este sesgo a la hora de relacionarme con otras personas. Y fue el único con el que trataba cosas o cuestiones con una perspectiva diferente a la que yo estaba acostumbrado. Y bueno, la verdad es que se supo ganar mi admiración y la forma en que me hablaba era muy diferente a la que utilizaba el 99% de la gente que me encontraba por la calle, que bueno, en cuanto les decía que era nacionalsocialista, pues se ponían a machacarme, ¿no? Nazi de mierda, no sé qué, que te han hecho a ti los judíos, tal. Bueno, y yo pues adoptaba, pues cuando a ti te atacan con lo que sea, pues adoptas una postura defensiva, ¿no? Y yo pues un escudo con la sociedad, ¿no? Aparte tiras mucho del victimismo, de la sociedad no me entiende, bueno, lo típico. Y bueno, Miguel no lo hacía así. Miguel, en vez de ir de frente, pues iba por los lados. Parecía que me daba la razón con algunas cosas, aunque no lo hacía, él lo hacía con cabeza. Yo bajaba la guardia y podía acercarse, o sea, a un terreno donde nadie se había acercado. Eso es fundamental. O sea, eso lo he hablado con ya trabajadores sociales que me preguntan qué hacer con este tipo de chicos cuando les llegan a sus asociaciones y todos me reconocen que van a machacarle, a decir, pero tú cómo puede ser que no, pero ¿cómo hacéis eso? O sea, es que ya lo perdéis, porque él va a levantar una coraza y ya no la va a volver a bajar. Entonces, yo con Miguel, pues no, nunca levanté ese escudo, siempre la guardia baja. Había veces que sí que llegábamos a puntos de tensión, que yo lo mandaba, mira, que me dejes en paz, que no quiero hablar de esto contigo. Él era consciente de que cuando yo reaccionaba así, había tocado hueso. O sea, detectaba los puntos débiles. No insistía, que ahí demostraba inteligencia, pero los identificaba. Decía, vale, no sabe mucho de esto tampoco, tal, tengo que insistir por aquí, pero de otra forma, ¿no? Y eso fue un trabajo de muchos años. O sea, yo entiendo que él no es que se tomase como un objetivo personal el sacarme a mí de la extrema derecha, pero sí que debió ver algo en mí, algo de, pues, no me debió identificar de primeras como un descerebrado. Yo es cierto que nunca fui una persona violenta, aun estando en estos grupos nunca acepté este tipo de temas de salir de caza, nunca, o sea, eso siempre fui muy crítico con eso, de hecho defendí abiertamente que eso nos daba mala imagen, que ser nazi no es ir por ahí a pegar palizas y demás, que nosotros luchábamos contra el sistema, bla, 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 y que nuestra lucha era política, no de cabezas rapadas, ni de bandas, ni de nada de esto. Y bueno, pues no sé, debió haber alguien inteligente pero confundido, ¿no? Eso me lo han dicho muchos periodistas, pero joder, si a ti se te ve alguien inteligente que utilizas bien la cabeza, ¿cómo caíste en ese mundo? Bueno, pues esos son los prejuicios que tenéis vosotros con este mundo. O sea, no todo se explica como gente descerebrada que no ha leído libros, si yo leía un montón, ¿no? Pero hay algo más. Y bueno, pues insisto, el trabajo de Miguel fue muchos años con pico y pala, poniendo cuñas aquí y por allí, y luego falta el tercer factor, ¿no? Te he hablado de Miguel, que es el segundo, el tema de verle las orejas al lobo, que fue el primero, y luego falta el tercero, que fue cuando nosotros empezamos a plantearnos, ya fue al final de mi trayectoria política dentro de este mundo, como todo lo demás había fallado,
y bueno, pues veíamos que cada vez había menos blancos según nosotros, ¿no? El genocidio blanco, que cada vez había más inmigrantes. Podemos estaba ahí aplicando leyes, las famosas leyes de género para homosexualizar a la población europea, todas estas cosas. Pues dijeron, hay que hacer algo, esto no se puede permitir. Y ya es cuando nos empezamos a plantear en serio pasar a temas de terrorismo, ¿no? Que nosotros no lo vemos como terrorismo, lo vemos como resistencia. Es curioso cómo todo lo retorcemos para hacerlo, bueno, pues verlo como un aura de respetabilidad o que no sea condenable para nosotros, ¿no? Porque, insisto, nosotros somos los buenos dentro de esta película y la sociedad es la que se ha corrompido y hay que ayudarle a volver por la fuerza al redil, ¿no? Y bueno, es cierto que hubo reuniones, empezamos a quedar los que teníamos más confianza entre nosotros, que veníamos de muchos años militando juntos, ninguno desconfiaba de ninguno, y empezó a haber conversaciones duras de cómo podemos hacer esto, de cómo conseguimos armas, de a por quién vamos, a este es al primero que hay que matar, bueno, este tipo de lenguaje, ¿no? Y yo empecé a dudar, o sea, no a dudar de mis ideas, pero ostras, de que ahí dices, pero verdaderamente yo quiero esto. Yo sé que algunos de los que están conmigo no dudaron, o sea, yo estudiaba a la gente, a ver si percibía esas dudas que a mí me carcomían por dentro, que intentaba que no se me notasen, si las percibía en otros, y había gente que estaba completamente decidida, es decir, es que esto es lo que hay que hacer y punto, y ya está. Y ahí empecé eso, a plantearme si verdaderamente quería dar ese paso y si era menos nacionalsocialista en caso de no querer darlo, o sea, a luchar contra mí mismo, ¿no? Entonces, digamos que los tres factores, bueno, pues conspiraron de alguna manera para provocar eso, una duda general, ¿no? y predisponerme a mí a plantearme cosas que nunca me había planteado. Fue en ese momento cuando Miguel me ofreció un libro para leer, pues que, bueno, era un libro... Hablo de ello en la entrevista con Jordi, lo que pasa es que Jordi se comió la parte donde lo explico y parece que estoy dando a entender que ahora defiendo el marxismo y me hice marxista. De hecho, la prensa me ha acusado de eso, ¿no? Algunos periódicos. Y fue un libro de eso, sobre el Capital, de Carlos Marx, que independientemente de lo que dijese ese libro, que me puede parecer mejor o peor, la verdad es que me es indiferente, descubrí el famoso sesgo. Fui consciente por primera vez que todo lo que yo había defendido durante 15 años no se correspondía en realidad con lo que era la doctrina marxista. Es como que el discurso antimarxista no está levantado sobre el marxismo, sino sobre lo que nosotros decimos que es el marxismo, que es muy diferente, ¿no? Y al leerme ese libro fue cuando descubrí el pastel y dije, ostras, ¿qué pasa aquí? Al principio pensaba que simplemente nuestros ideólogos se habían explicado mal, pero es que no eran solo nuestros ideólogos, era Hitler también. O sea, Hitler no tenía ni pajolera idea de lo que era verdaderamente el marxismo. Y me volví a leer el Mein Kampf para confirmarlo y efectivamente. Pero es que las cosas que dice este señor no tienen nada que ver con lo que decía Carlos Marx. Y ahí ya es cuando te empiezas a... Al principio no lo quieres aceptar y te agarras a que eres tú el que lo ha entendido mal, pero hablas con tus compañeros y ves que no, que ellos defienden lo mismo que tú decías. Y dices, pero a ver, ¿qué pasa aquí? Claro, esto tiene un problema, que no estamos hablando de una simple confusión a la hora de opinar sobre algo, ¿no? Antes te he dicho que es el modo en que tú ves la realidad, o sea, el modo en que tú entiendes el mundo está mal. ¿Y eso cómo se come? O sea, que no es una parte de mi cabeza que igual estoy equivocado y no pasa nada porque la cambio por otra, no, es todo. O sea, es algo que afecta a todo mi sentido de entender el mundo, de relacionarme con el mundo, de presentarme yo ante él. Eso está mal, se ha roto eso. Y eso es como en un vidrio, ¿no? Que aparece una brecha y se va extendiendo y cada vez se hace más grande hasta que al final se rompe. Pues eso fue lo que me pasó a mí. Y ese proceso, que insisto, es de varios años y contra mi voluntad, porque yo no quería, yo había momentos que con Miguel me enfadaba, que le maldecía, te maldigo por haberme hecho esto, que yo cuando decía esto no sabía lo que me estaba pasando todavía, que era que estaba volviendo al mundo de lo real, ¿no? Donde la ciencia no está manipulada por oscuros intereses y la ciencia es algo demostrable, ¿no? Y bueno, en la charla anterior me recreé un poco, la verdad es que es un proceso muy duro, no
no me apetece una segunda sesión, lo pasé muy mal, insisto, todos mis amigos eran nazis, todos me dieron la espalda, no es que se pusieran de acuerdo, es que es el sesgo, o sea, yo ya sonaba raro a ellos y ya no me identificaban como algo que quisiesen escuchar, ¿no? Es lo peor de un radical, que no escucha, no quiere escuchar, y lo único que lo puede sacar de ahí lo tiene identificado como mentiras, como propaganda, como manipulación, entonces es imposible, o sea, es imposible, nunca vas a llegar a alguien así. Y bueno, aquí estoy, hasta aquí me ha traído el proceso. Otra de las cuestiones, David, era precisamente eso, hasta qué punto es posible que una persona que ha estado tan vinculada a ese radicalismo pueda salir de él. Es posible, mucha terapia, mucho sufrimiento también, mucho trabajo por parte de Miguel, ¿no? Como bien dice. ¿Se puede salir, David? Puede salir de lo que tú consideras que es ideología, de lo que tú consideras que es política, de la parte consciente, ¿no? Pero mira, otra anécdota que esta es inédita, no la he contado hasta ahora. Fui a Barcelona hace no mucho a ver a un buen amigo que tengo allí, que me ayudó mucho, y me presentó a su compañera de piso, que es una chica súper antifascista. O sea, la ves a 1 kilómetro y dices, mira, por allí va una antifa, una chica así con rastas, con las sudaderas estas de Jamaica, ¿no? O sea, que es la estética antifascista, ¿no? Y es una chica así muy lanzada, ¿no? Que no tiene filtros en la cabeza, que eso me parece muy bien. Y bueno, la verdad es que me cayó muy bien desde el principio, una chica muy agradable. Y bueno, estábamos en la cocina, estábamos preparando la comida y lanzó ella un comentario en plan de, bueno, ya me ha contado aquí Víctor un poco tu pasado y tal, y vosotros, ¿cómo eres tan...? No sé cómo planteó muy bien la pregunta, pero era... Ella no lo hizo con intención de ataque ni nada, pero me preguntó, o sea, ¿cómo podéis ser tan idiotas de defender el tema de la raza y tal? Bueno, pues hubo algo dentro de mi cabeza que se activó ahí, ¿sabes? Ante ese ataque, y yo noté cómo me ponía en tensión, ¿sabes? Y cómo notaba esa adrenalina que te estaba ya preparando para el enfrentamiento. Y evidentemente tenemos una capacidad de reaccionar que va en automático, o sea, no va en manual, ¿sabes? O sea, nosotros cuando algo no nos gusta, y no te estoy hablando de un sabor, sino un comentario, que un comentario cuando lo rechazamos es porque toca una parte muy profunda de nosotros, la mayoría de las veces, pues digamos que tocó una tecla que todavía está ahí, que es la de, no sé, sentirme yo atacado como persona más allá de las ideas a las que ella está haciendo referencia, porque yo vinculaba mis ideas con mí mismo, ¿no? Entonces no lo percibí como un ataque al nacionalsocialismo, al fascismo, al radicalismo, sino como un ataque a David Saavedra. Entonces me puse, o sea, en tensión y en disposición de responder con un ataque Pero claro, yo a esas alturas ya era consciente de todas estas cosas y lo identifiqué, lo frené y lo paré y se lo dije. Dije, hostias, flipa lo que me está pasando ahora mismo, que me estoy poniendo loco de la cabeza para, no sé, gritarte o decirte, yo que sé, antifa de mierda o lo que le habría dicho hace unos años, ¿no? Y eso está ahí, eso es, no sé, como que tenemos una parte, que eso se sabe, ¿no? La parte de lo consciente, la parte de lo inconsciente. Y la parte de lo consciente, pues está bastante bien, pero lo inconsciente es que piensa que son 20 años, es que es una vida entera pensando, ¿no? Pensando, sintiendo, emocionándome con determinados discursos, con música, es que son muchas cosas. Y salir de eso no se hace de la noche a la mañana, eso va a ser un proceso muy largo, de mucho trabajo, y aun haciéndolo bien, estoy segurísimo de que tendré 60 años y un día escucharé algo o leeré alguna cosa y ¡pum!, se me activará algo dentro de la cabeza, un recuerdo súper primitivo que ni siquiera sabía yo que estaba ahí, y otra vez, pues, emocionándome, yo qué sé, es entre fascinante y desolador. O sea, es un poco como las imágenes estas del volcán que estamos viviendo, ¿no? Que es espectacular por un lado y por el otro lo terrible, ¿no? de la gente que se está quedando sin casa, sin hogar, y no sabes muy bien conjugar las dos emociones. Hoy tu papel, David, aquí ha sido contar eso, precisamente tu historia, tus memorias de esos 20 años, que son muy necesarias, sobre todo a nivel preventivo. No sé cómo te habrá ido con los chavales, si ellos mismos, bueno, pues te han hecho preguntas
a lo mejor de temor, de qué pueden o cómo se puede prevenir ese radicalismo, el que uno tenga la tentación de entrar en un grupo de este tipo? A ver, es difícil porque como sociedad estamos actualmente metidos en una serie de dinámicas que no favorecen nada. Entonces puede ocurrir que, vale, sí, yo les haya dado aquí una charla, enciendan el televisor y se olviden de la charla y se queden con el televisor, ¿no? También puede ocurrir, bueno, a las edades que estaban ellos, ya no hay, si no se han sentido ya seducidos por este tipo de ideologías políticas, etcétera, ya es difícil, o sea, esto es, una vez superados los 16, 17 años, ya se puede empezar a respirar tranquilo. Pero claro, ¿qué pasa? Que el nazismo, donde yo estuve, es como una línea súper pura del radicalismo, es un radicalismo muy pulido, ¿no? Muy auténtico. Hay hoy día en nuestra sociedad otro radicalismo que está más diluido, que no es tan compacto, no es tan identificable, ¿no? En plan, joder, un nazi, mira, un nazi, ¿no? Igual que la chica esta, la compañera de piso de mi amigo, mira, un antifascista. Ahora hay un radicalismo muy ambiguo que parece que sí que tiene cosas del nazismo en la sociedad, un discurso que bueno, cundió en la Alemania de los años 20 y 30, pero también tiene elementos nuevos que te despistan un poco, ¿no? Y esto así mezclado, pues no sé muy bien qué pensar, ¿no? Y la gente me pregunta mucho, oye, Vox, ¿tú crees que es un partido nazi? Yo siempre lo digo, soy tajante, digo, no, Vox no es un partido nazi, pero sí es cierto que tiene algunos elementos que recuerdan un poco a ese discurso. Habría que hacer un debate y esos elementos son suficientes para... Bueno, pues yo no soy el que tiene las respuestas para eso lo tendrá que responder un politólogo o la gente con las herramientas para ello. Pero más importante que el discurso es cómo la gente responde a determinado discurso. O sea, ¿está la sociedad verdaderamente preparada para empezar a hablar o para empezar a oír o a escuchar constantemente en los medios de comunicación, que son muy culpables de todo lo que está pasando, el tema de los lobbies, el tema de poderes ocultos, el tema de planes para islamizar Europa, que es lo mismo que defendíamos nosotros, que he defendido yo? ¿Cómo afronta la sociedad española eso? ¿Cómo analiza esa información? Joder, pues yo lo veo súper claro. Igual que como yo recibía los primeros libros sobre el Holocausto, que no me molestaba en ir a las fuentes, en investigar, etcétera, dicen, pues sí, esto es lo que yo he pensado toda mi vida, será que es verdad. Y ya van como rectos ahí, ¿no? La verdad es que se está dando precisamente el tipo de comportamiento que fomenta este tipo de, bueno, la radicalización de la sociedad, ¿no? Yo siempre lo digo, cuando me escribe algún padre, me dice, joder, es que tengo un hijo pequeño, te he visto en lo de Jordi, la verdad es que me da miedo que el día de mañana, pues por mucha educación que yo le dé, y ya le corto, mira, tú tranquilo, que si verdaderamente le das valores, le hablas de política y tal, eso yo no lo tuve, por ejemplo, y ya sirve de contramedida, pero aún así se quedan como un poco preocupados. Le digo, mira, si tú a tu hijo o a tu hija le enseñas desde el minuto 1 a cada vez que se encuentre algo, investigarlo, a leer sobre ello, a darle vueltas, a reflexionarlo, a ver de dónde viene esta información. O sea, yo eso ahora lo hago siempre. Cada vez que veo un tuit, lo primero que veo es si es cierto, si es verdad, si viene de la cuenta oficial, si está manipulado, porque en Internet hoy día se puede manipular cualquier cosa. Y una vez que tal investigo, si es algo que conozco, lo hablo con otra persona para ver otros puntos de vista, tal. Si es algo que no conozco, busco información sobre ello y me tiro igual 2 días dándole vueltas. ¿Qué pasa? Que hoy en esta sociedad nadie hace eso, básicamente porque no tenemos tiempo. Es una sociedad que va boom, 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 boom rápido y no pensamos las cosas, y eso favorece tremendamente el tipo de radicalismo que estamos viviendo, que es cierto, no es como en los años 20 y 30 en Alemania, de gente desfilando con banderas y antorchas por la calle, pero es el mismo, bueno, como una violencia defendiendo aquí las posiciones, como si nos dieran a nosotros de comer que lo que acaba de decir Abascal o lo que acaba de decir Menganito, y está complicándose mucho la convivencia, y es por esto, es por la falta de reflexión, de análisis, de todo rápido, no tengo tiempo para nada, es como toda una lucha de egos, de a ver quién tiene la razón, es que es muy tóxico todo, sí. ¿Qué opinas, David, de esas últimas manifestaciones del pasado fin de semana, al hilo un poco de lo que estás comentando, esas manifestaciones en Checa?
Pues mira, estaba leyendo precisamente, Abascal acaba de decir que esos que no son nazis y que eso apesta a cloaca socialista, dijo, que eso es una manipulación del socialismo, que es la base del negacionismo, negarlo todo, y por ahí están tirando. Yo puedo decir que cuando estuvimos en Alianza Nacional nos planteamos exactamente lo mismo que hizo este grupo, que era engañar a la delegación del gobierno para que nos autorizase una manifestación en Lavapiés, que nosotros considerábamos que era un reducto de la inmigración ilegal y teníamos que ir allí pues, para apoyar a los españoles de bien que estaban pues, viviendo en un barrio completamente invadido, ¿no? Yo estoy seguro que esta gente de Chueca, pues, trasladando el pensamiento que acabo de compartir contigo a este barrio, que todos sabemos que es famoso por ser habitado por mucha gente homosexual, LGTBI, etcétera, era pues intentar hacerse ver ante los españoles de bien esta vez. Lo que pasa que en el plano de la sexualidad, ¿no? La gente como ellos consideran que es que es curioso porque la homosexualidad no es una condición sino una ideología. Por eso odian, por eso son tan defensores del PIN parental, a todo le llaman ideología, ideología de género, ideología homosexual. Entonces consideran que el progresismo, ¿no? Eso que llaman marxismo cultural, de lo que trata es de comer el cerebro a nuestros jóvenes, niños y niñas, para hacerlos homosexuales y atacar los valores cristianos, heterosexuales, etc., ¿no? ¿Y qué pienso? Pues no sé qué decirte. Si yo estuviera en ese mundo, sí que te puedo garantizar que nunca estaría con esos personajes, porque se les ve claramente que son hooligans del fútbol. En el libro lo menciono, que la gente se cree que el nazismo es un bloque compacto y no es así. Están los hooligans por un lado, que son esos, que se les nota que no han leído un libro en su vida, y por el otro estamos el grupo al que pertenecía yo, que éramos los puristas, ¿no? Que estamos ahí agrupados en partidos políticos, asociaciones culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros sí que estábamos más volcados en trasladar la política de la Alemania de los años 20 y 30 a la sociedad de hoy, ¿no? Y son grupos que compiten entre ellos. Compiten entre ellos por ver quién es el auténtico nazi, ¿no? Los puristas llaman a los hooligans Hollywood nazis, ¿no? Y los hooligans llaman a los puristas pues, ratas de biblioteca, cobardes, que solo saben leer libros, bla, 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 bla. Y es un poco el tema este. O sea, no... yo es que estoy pendiente en los foros, en las redes sociales, y veo a ver lo que dicen y efectivamente, o sea, no me sorprenden, están ahí atacándose entre ellos. Y bueno, pienso que si me vas a preguntar, que sería la siguiente pregunta, de si el que esté Vox en las instituciones favorece de alguna manera que este tipo de manifestaciones aumenten, yo diría que sí, pero por una cuestión muy elemental. Tú si entras, por ejemplo, en un foro de internet con una idea determinada y todo el mundo tiene una idea muy diferente a la tuya, no la vas a defender ahí a ultranza, ¿no? Seguramente te la guardes para ti. Hay un experimento en internet muy majo, que hay una profesora que le dice a los alumnos antes de que entre el siguiente que llega tarde, es decir, si yo os pregunto, vais a decir que esta carpeta es roja y es verde, ¿no? Entonces, vale, sí, profe, tal. Y entra un chico y se sienta por ahí, siguen hablando tal, y bueno, sacan el tema de no sé qué estaba explicando y empieza, tú, Susana, ¿de qué color es esta carpeta? Dice, roja, profe. Claro, enfocan al tío y se queda así en plan, ¿qué dice? Y a ver tú, Antonio, ¿de qué color es roja, profe? Todos pregunta 8, 9 tal, y le llega el turno y le dice, a ver, José, ¿de qué color es la carpeta? Y dice, es roja, profe, y todo, ja, 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 ja. Y es un poco esto, ¿no? En cambio, si tú tienes una idea, por rara que sea, y entras en un sitio, en este caso la sociedad, y todo el mundo o muchos empiezan a decir algo que coincide con lo que tú dices, pues te vas a sentir más liberado para decir ese discurso, ¿no? Y es lo que está pasando. Todos aquellos que son los típicos de yo no soy racista, pero ese pero no trae nada bueno. O sea, si dices no soy racista, pero tienes que justificarlo, es que eres racista. Eso es así, pero para todo además. Y todos esos ahora se sienten como más libres y es como una escalada que va a más y más y más y más, porque además como es un discurso violento que lleva el odio en el trasfondo, cada vez te engulle y más y se extiende y más virulento y acabó en lo que pues, fuera sidosos de los barrios de Madrid, ¿no? Que ya el siguiente es ya hablar de cámaras de gas y
y bueno, pues lo que pasó en el siglo pasado. David, la verdad es que necesitaríamos muchísimo tiempo para conocer de lleno esta historia. Es una problemática súper interesante, pero como digo, necesitaríamos muchísimo tiempo. Hoy hemos querido un poquito, tampoco queremos cansarte más, porque la verdad es que llevas una mañana muy intensa aquí. Otra de las preguntas podría ser si te has sentido cómodo con el centro, con la acogida. ¿Te ha resultado cómodo? ¿Te ha resultado estresante? ¿Se ha disparado esa adrenalina? ¿Qué va? He sentido una sensación de familiar, como... La verdad es que no me esperaba un centro así. Yo, claro, mi referencia pues, es un colegio pues, donde los maestros se les veía como muy distantes, ¿no? Como figuras de autoridad, que había que hablarles de usted. Y joder, ver aquí pues, una relación tan cercana entre los maestros y los alumnos, la verdad es que me ha roto completamente mi percepción de un centro educativo, y ojalá el mío hubiera sido así. O sea, el trato ha sido excepcional, me he sentido súper cómodo en todo momento. Ojalá, porque aparte esta charla va a servir de referencia para todas las demás, y todo lo que haga en adelante voy a acordarme de esto y lo voy a comparar con esta. Dice, joder, pues la de Albuquerque me gustó más, ojalá hubiera sido más así, ¿no? O que gente más maja, tal, aquí son un poco secos, tal. Eso evidentemente no se lo voy a decir, o sea, lo voy a tener yo por dentro. Pero que va, muy a gusto, muy de lujo, sí. Los alumnos, Carmen también, Carmen Pérez, muy especial en ese sentido, ¿no? Hay que agradecerle, comencé así y termino igual, dándole gracias porque es cierto que ha puesto muchísimo interés. Sí, Carmen fue de las primeras que me escribió al correo que publicó en el libro. Fue la primera persona que me propuso el tema de unas charlas, lo que pasa que en el momento estaba yo en una marabunta de entrevistas y le dije, oye, mira, ahora mismo es imposible, ya hablaremos en el futuro, y supuse que se olvidaría, pero que va, hace unas semanas me volvió a escribir, me dijo, oye, es para recordarte el tema este, y le dije, venga, vamos a hacerlo. Sí. Pues David, nosotros por nuestra parte, como digo, necesitaríamos mucho tiempo, pero no queremos tampoco ahondar mucho más. Necesita también descansar un poco la mente, porque esa terapia sigue. Como bien dice, esto uno no sale de un día para otro, de un momento para otro de eso, esa terapia sigue. Entiendo que casi será de por vida, ¿no? Yo me moriré haciendo terapia, seguramente. De hecho, sería bueno ponerlo en la lápida. La terapia aún no acabó o algo así. Todos deberíamos hacer terapia, yo creo, Por supuesto. Una terapia de vida en muchas cosas, porque nadie tiene la razón en todo, ¿no? O sea, a ver, tú puedes saber mucho de unas cosas, pero el modo en que utilizas esa información, el cómo piensas, la importancia que tiene para ti el tener razón o no tenerla. Yo pienso mucho, siempre digo a la gente, yo siempre tuve muchos prejuicios con los psicólogos, o sea, yo cuando me decían por qué no iba al psicólogo me sentía atacado, pero yo no estoy loco, o sea, vamos a ver, que no se trata de eso. Yo pienso que a mí me gusta, por ejemplo, hacer deporte, y una vez al mes voy al fisio a hacer pues, una sesión de descarga, de soltar, que me manipula ahí la espalda, piernas, brazos. Y yo pienso que el psicólogo es un poco como un fisio, pero de la mente. Y todos, y más en la sociedad de locura que tenemos hoy, que la gente está desquiciada, y ya ahí están los indicativos, solo basta meterte a la carretera, ver la agresividad que tiene la gente conduciendo con el coche. Hay datos más terribles, estamos en un país donde la principal causa de muerte ya sabemos que es el suicidio. Los mismos psicólogos lo señalan, el abuso de antidepresivos, de psicofármacos, o sea, tenemos una sociedad mentalmente destruida. Y eso también está detrás, evidentemente, de esta virulencia, de estos ataques gratuitos en el discurso político que están, bueno, al día de hoy, ¿no? Entonces la labor de los psicólogos es fundamental, pero es que no hay que verlo como una debilidad, sino al contrario, hay que verlo como una valentía de alguien que sabe que tiene, no un problema, pero igual no afronta las cosas como debería o de una forma saludable, y va a alguien que le dé las herramientas para enfocar esas situaciones de otro modo. Y ya está, es solo eso. Y es, vamos, clave para mí. Me gusta escucharte mucho, David, y te lo decía antes y vuelvo a repetirlo, te considero muy valiente precisamente por lo que estás diciendo, porque hay que tener esa valentía para reconocer que en su momento quizá, bueno, pues elegiste el camino equivocado, afortunadamente supiste reconducirlo, te dejaste ayudar también, eso es muy importante. Y bueno, pues todos deberíamos tomar nota de ello. Yo hoy me voy contenta, satisfecha,
Echaría muchísimo más tiempo contigo porque hay mucho que aprender, también, sí. hay mucho que aprender, pero como digo, bueno, era un poquito a grandes rasgos mostrarle también a la gente esa realidad que tú has vivido durante 20 años y de la que, como digo, afortunadamente, bueno, pues vas saliendo y nos alegramos por ello. Yo solo puedo darte las gracias a nombre de la Televisión de Alburquerque por habernos atendido gentilmente desde el principio, por haber aceptado esa propuesta que también Carmen te hizo inicialmente. Y bueno, pues siempre Alburquerque será también tu espacio, hablo ya en nombre de todos los alburquerqueños, tienes este espacio aquí para cada vez que necesites y quieras, pues nosotros estaremos dispuestos a recibirte, David. Todo lo que me acabas de decir, maravilloso, te lo devuelvo. A ver, es que esto... Mira, hay una pirámide del conocimiento, de cómo verdaderamente asimilamos nosotros la información, ¿no? Y entonces, la más elemental es leyendo, que es la que más se usa, pero es la que menos información absorbemos. Luego está escuchando, que absorbes un poquito más de información, y en el último, o sea, arriba de todo, está explicando algo. O sea, a la vez que yo explico, es el mejor modo para mí de entender verdaderamente lo que me ha pasado. Entonces, no hay mejor terapia que hablar con vosotros. Así que, gracias a vosotros. Aquí se cuenta todo, David. Terminamos así mostrando el libro para la gente que lo quiera adquirir, porque detrás y dentro de este ejemplar hay una historia de vida y 20 años, ¿no? Reflejados, pero al final con un final feliz, ¿no? Que es estar yo aquí hablando contigo. Efectivamente. Suerte, David. Gracias. Muchas gracias.